Excelente. Bien, profe, también. Salvando detalles. Bueno, está acorde con lo que vimos en la teoría, ¿no? Sí. Sí, obviamente que tenía detalles que, bueno, yo leí un poco el libro, la verdad que el libro se hace largo de leer. Sí. Pero bueno, gracias a esa lectura salteada que hice del libro, encontré detalles, digamos, que estaban en el parcial, ¿no? Excelente. Bueno, a ver, les voy a compartir pantalla. Y vamos a comenzar con este tema que es administración de memoria, ¿no? Uno de los recursos que maneja el sistema operativo como gran administrador de recursos. Como decía, uno de esos recursos más importantes es la memoria, ¿no? Bien. Entonces, este primer capítulo que vamos a ver habla sobre la administración de memoria principal y usa para dejar, digamos, para el capítulo siguiente, una administración de memoria que también es de memoria principal, pero más avanzado, que es una técnica que se llama memoria virtual, ¿no? Cuando hablamos de memoria principal nos referimos a cómo administrar la memoria que tenemos. Memoria virtual se refiere a cómo administrar la memoria considerando quizás al disco como una extensión de la memoria real. ¿Está bien? Por eso lo tenemos separados en dos capítulos. Digamos que la evolución de la administración de memoria comenzó, por supuesto, con la administración de la memoria principal, no con el concepto de memoria virtual. El concepto de memoria virtual se agregó mucho después. Así que vamos a ver acá distintos esquemas de administración de memoria. ¿Está bien? Y básicamente, para ordenarnos, tenemos que tener presente que en la memoria se carga, como muestra este gráfico, el sistema operativo. En este gráfico está mostrando como si el sistema operativo se cargara en las direcciones más altas de memoria. A lo largo de la historia, digamos, el sistema operativo se cargó a veces en algunos sistemas operativos en direcciones altas de memoria y otros en las direcciones más bajas de memoria. Hoy, en la actualidad, el sistema operativo, por lo general, se carga en las direcciones más bajas de memoria, ¿no? Linux, Windows, los sistemas operativos más populares se cargan en ese espacio de direcciones, en las direcciones más bajas, dejando el resto de las direcciones de memoria disponibles para que se carguen los procesos. ¿Está? La idea, para comenzar, sería de que en un principio la computación, como dijimos, ejecutaba en modo de monoprogramación. Monoprogramación significa que se cargaba un programa, ese programa ejecutaba hasta llegar a su fin, terminaba, y recién ahí se cargaba otro programa. Si tuviéramos que hacer un gráfico que refleje el estado de la memoria, diríamos que hay un espacio de memoria que está ocupado por el sistema operativo y todo el resto de la memoria estaría disponible, ¿no? Y en monoprogramación, ese espacio disponible se le asigna completamente al proceso que se carga en memoria. ¿Sí? Por lo tanto, si el proceso que se carga en memoria es la mitad del espacio libre, claramente entra sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Sí? El proceso, lo más grande que puede ser, es igual al tamaño del espacio libre en memoria. ¿Sí? Ojo, estamos considerando monoprogramación, por lo tanto tenemos solo un proceso de ejecución por vez. Así que el sistema operativo ocupará una parte de la memoria y el resto quedará disponible, supongamos, no sé, 100K, 1 mega, quedará disponible para los procesos que se puedan cargar ahí. Se carga un proceso que tiene 10K, pero hay 1 mega disponible, no importa. Se le asigna, al final de cuentas, es como si se le asignara todo ese espacio de memoria, todo ese mega disponible, a ese proceso que solamente ocupa 10K. ¿Sí? Porque al momento de usar monoprogramación, el sistema no corría más de un proceso por vez. ¿Ok? Lo importante al cargar un proceso a memoria es que ese proceso va a compartir de alguna manera memoria con el sistema operativo y lo que, tanto por hardware o por software, el sistema operativo debe estar protegido, impidiendo
¿sí?, de que el proceso acceda a área de memoria del sistema operativo y lo modifique, ¿sí? De hecho, que si tengo varios procesos, como se muestra en este gráfico, esos procesos no pueden interferir entre sí, en el sentido de que el proceso 1 no puede acceder a memoria del proceso 2, y por supuesto ninguno de los procesos puede acceder a memoria del sistema operativo, ¿sí? Entrar a la memoria del sistema operativo y modificar algo, ¿sí? No debería ser así, ¿está bien? Por lo tanto, debe haber algún mecanismo que impida, de hardware sobre todo, que impida que un proceso pueda direccionar espacio de memoria de otro proceso, si es que hay, o del sistema operativo. Bueno, cuando uno observa la monoprogramación, volviendo a la historia, decíamos que el proceso arranca, seguramente solicita operaciones de entrada-salida, cuando esas operaciones de entrada-salida terminan, vuelve a ejecutar, y así siguiendo, ¿no? O sea, tiene ráfagas de CPU y ráfagas de entrada-salida. Y en algún momento termina. Cuando ese proceso termina, se carga el siguiente proceso. Y hace lo mismo, tiene ráfagas de CPU y ráfagas de entrada-salida. Sabemos que mientras se está haciendo una operación de entrada-salida, el proceso en sí no está trabajando, la CPU principal tampoco está trabajando, la CPU en sí, sino que están trabajando los procesadores de entrada-salida, los procesadores que están en las controladoras que se encargan de hacer la operación de entrada-salida. Como la monoprogramación era muy ineficiente con respecto al uso de recursos, específicamente con respecto al uso del procesador, se inventó la multiprogramación, en donde la idea era, se ponía un proceso a ejecutar, y cuando ese proceso solicitaba una operación de entrada-salida, se ponía otro proceso a ejecutar en ese momento. De tal manera que la CPU esté ejecutando instrucciones de ese segundo proceso, y la controladora con su procesador de entrada-salida esté gestionando la entrada-salida del primer proceso. Para poder implementar multiprogramación, claramente había que dividir la memoria en distintos espacios, ¿sí?, que después vamos a ver que al principio se llamaron particiones. Era necesario dividir la memoria en particiones, y cuando un proceso se cargaba memoria, se tenía que cargar en una partición. Tanto en la monoprogramación, en donde teníamos un tipo de administración de memoria que se llama administración de memoria simple y contigua, ¿sí?, tanto en la monoprogramación como en la multiprogramación, con la administración de memoria particionada, ¿sí?, dividida en particiones destinadas a cada proceso, era necesario que el programa, cuando se cargue a memoria, se cargue completo, se cargue todo. No existía la posibilidad, como existe hoy, con esquemas de administración de memoria más avanzados, de que se cargue solo una parte y a medida que se necesita se carga el resto. En esos primeros momentos, los programas, para poder ejecutar, tenían que cargarse completamente en memoria. En un entorno de monoprogramación, podían ocupar toda la memoria disponible, pero si necesitaban más que la memoria disponible, directamente no podían ejecutar nada, ¿sí? Tenía que ser más chico que el espacio libre. En un esquema de memoria con memoria particionada, bueno, esas particiones tenían un tamaño, y el proceso al cargarse debía cargarse dentro de una partición, y por supuesto no podía superar el espacio que tenía esa partición. Si requería más espacio que la más grande de todas las particiones de memoria, directamente ese proceso no podía ejecutar. Otro requerimiento fundamental era que el programa se cargue contiguo a memoria. Imagínense una memoria como esta, que está dividida en esas 3 o 4 particiones, esas 3 amarillas y la última celeste podrían ser 4 particiones, y que necesitamos cargar un programa que se va a transformar en proceso, ¿sí? Si la memoria está particionada, el proceso debe entrar, independientemente de si la memoria está particionada o no, el proceso debe entrar en una partición en forma completa. No se podía usar 2 particiones, o sea, la primera partición amarilla y la última no podían ser parte del proceso, ¿sí? Un proceso no se podía cargar un pedacito en una partición y otro pedacito en otra, porque se requería que todo entre en una misma partición, y que la memoria asignada a un proceso sea contigua. Toda la memoria una continuación de otra, no un pedazo en la partición 1 y otro pedazo en la partición 3, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, los primeros esquemas de administración de memoria eran administración de memoria simple, cuando se cargaba un solo procesador, y contigua. La evolución de esos sistemas fue administración de memoria particionada, ¿sí? Y en todos los casos, siempre se tenía que implementar algún mecanismo de protección que impida
que un proceso invada memoria de otro proceso o que un proceso invada memoria del sistema operativo. ¿Está bien? Bien. Para lo cual, el hardware me debería proveer esos mecanismos de protección. Específicamente, sería esto. La CPU, al ejecutar instrucciones, al ir a buscar una instrucción, al ir a buscar los operandos, etc., genera direcciones de memoria. Entonces, un componente de la CPU, ¿sí?, que habitualmente recibe el nombre de Memory Management Unit, unidad de manejo de memoria, ¿sí?, es responsable, en principio, su primera responsabilidad, si se quiere, tiene muchas más a medida que fueron evolucionando, en principio es responsable de verificar si los accesos a memoria son correctos o no, ¿sí? Para lo cual esa unidad de manejo de memoria tiene internamente un par de registros, ¿sí? Un registro, ¿sí?, que se denomina registro base, y otro registro que se podría considerar como el registro límite, ¿sí? Acá dice base más límite, o podríamos decir base más tamaño del programa. La idea es que mi programa está cargado en la posición de memoria, por ejemplo, este primer proceso, está cargado en la dirección de memoria 256.000 y termina en la dirección de memoria 300.039, sería, ¿no? Porque el otro comienza en la 40. ¿Sí? Entonces, o este otro que comienza en la 300.040, perdón, y termina en las 420.940. El registro base, al momento de estar activo este proceso, ¿sí?, como parte de su contexto, ese contexto debe decir que el registro base tiene como valor esta dirección, 300.040. Y el registro base más límite, o el registro límite habitualmente se le dice, no base más límite, no es más que la suma de la base más el tamaño del proceso. ¿Sí? El registro límite debería estar apuntando a la dirección 420.939, ¿sí?, porque en la 40 ya comienza el otro proceso. Por lo tanto, cuando la CPU está ejecutando a este proceso, ¿sí?, y el proceso genera una dirección de memoria para ir a buscar la siguiente instrucción o para ir a buscar un operando, por hardware se hace esta comparación. Se verifica si la dirección a la cual se quiere acceder es mayor o igual que el registro base y menor, ¿sí?, que el registro base más límite. Vamos a llamarlo a esa suma directamente el registro límite, ¿sí?, y es menor que el registro límite. Si las dos condiciones se cumplen, entonces se puede acceder a la memoria. Si alguna de las condiciones no se cumplen, se genera una interrupción por hardware, un trap, ¿sí?, un trap al sistema operativo. Estas interrupciones, este acceso ilegal a memoria, porque así se considera, ¿sí?, un error de direccionamiento, que cae fuera del espacio asignado al proceso, genera una interrupción, la captura del sistema operativo y el sistema operativo se encarga de eliminar el proceso, porque ya no hay nada para hacer. Si el proceso está mal, en forma malintencionada, ¿sí?, porque alguien lo programó así, o por un error intenta acceder a un lugar de memoria que no le pertenece, debe ser cancelado. ¿Está bien? Y el mecanismo para implementar esto es un mecanismo provisto por el hardware, ¿sí? Sin un hardware adecuado que haga este control en el momento de acceso a memoria, sería muy difícil implementar alguna protección, ¿no? Bien, esto lo vamos a saltear por ahora. Y acá tenemos este dispositivo que nosotros estamos llamando MMU, ¿sí?, Memory Management Unit, que hace controles de acceso a nivel de memoria. Después lo vamos a detallar mejor, ¿no? Vamos a pasar acá. Asignación de memoria contigua. Entonces, como habíamos dicho, la memoria principal debe soportar la carga, ¿no?, de que esté cargado en memoria el sistema operativo y que se carguen los procesos de usuarios, ¿sí? Como en general estamos trabajando con recursos limitados, o sea, uno puede decir, uy, hace mucho tiempo atrás una computadora grande tenía 64K, ¿sí? Después una computadora grande tenía 1 mega, después una computadora tenía 1 giga, o sea, los límites de memoria fueron cada vez más altos.
las capacidades de memoria cada vez mayores. Sin embargo, siempre hablamos de que la memoria es un recurso limitado, ¿sí? Ante mayor tamaño de memoria, aparecieron programas con mayores requerimientos de memoria e incluso sistemas operativos con mayor requerimiento de memoria. Por lo tanto, el recurso es un recurso limitado y tiene que ser administrado o asignado de manera eficiente. La idea es no desperdiciar memoria, sino tratar de hacer un uso lo más eficiente posible, porque siempre se nos va a agotar la memoria, ¿no? Es solo una cuestión de tiempo a que necesitemos equipos con mayor capacidad de memoria, y esa capacidad de memoria además existe, porque cada vez tenemos la posibilidad de tener, tecnológicamente, es más factible tener memoria, ¿no? De hecho, en décadas pasadas, o muy pasadas, décadas del 60, décadas del 70, a un programador se lo evaluaba muchas veces por la cantidad de memoria que utilizaba en sus programas. Cuando esos programas ocupaban menos memoria, se consideraba como que era un mejor programador, ¿sí? Porque la memoria realmente era un recurso muy escaso. A veces, tratando de programar aplicaciones que ocupen muy poca memoria, el código se volvía muy rebuscado, ¿sí? Esto en cierto sentido cambió. Hoy se trata de tener un código lo más legible posible para que cualquiera pueda hacer soporte sobre ese código y hacer las modificaciones que haya que hacer por la misma evolución del software, y no tanto privilegiar el uso reducido de la memoria, ¿no? Porque en el fondo hoy nos damos cuenta que es más costoso pagar a programadores para que hagan la adecuación del software de sus distintas versiones que comprar más memoria, ¿no? Bien. Como dice acá, la asignación de memoria contigua era uno de los primeros métodos, ¿no? Entonces la memoria se particionaba básicamente en dos particiones. Una parte para el sistema operativo, donde residía el sistema operativo, y otra parte para los procesos de usuario, ¿sí? Acá dice que los procesos de usuario se mantenían en las direcciones de memoria altas, ¿no? Y los procesos de usuarios habitualmente en las direcciones de memoria bajas. Dice lo contrario a lo que muestra este gráfico que vimos anteriormente. Y efectivamente lo que dice acá es lo que habitualmente sucedía, ¿no? A ver. Entonces dice, cada proceso era contenido en un espacio, en una sección de memoria contigua y única. Bueno. Bien. Al principio de los tiempos, el compilador, al generar código, ¿sí? Al principio de los tiempos, al generar el código, un ejecutable, ese ejecutable no recibía el nombre de ejecutable, se lo llamaba fase, ¿sí? Era un término que se utilizaba para los programas ejecutables, sobre todo en el entorno de mainframes, ¿sí? Década del 50 estamos hablando. En lugar de decir, che, poner en ejecución este ejecutable, se decía poner en ejecución esta fase. Ese ejecutable, como característica, ¿sí? Tenía de que cuando uno decidía generar la fase, el ejecutable, ¿sí? Como parte del proceso de generación de código, se le indicaba al programa en qué dirección de memoria se iba a cargar el programa. Y todas las direcciones, o sea, los jumps internos en el código, o el acceso a las variables que estaban contiguas a ese código, ¿sí? Tomaban direcciones de memoria físicas fijas. O sea, uno decía, voy a generar este ejecutable y las direcciones de memoria, como el sistema operativo ocupa 1 mega, las direcciones de memoria asignadas a este programa van a partir de el mega y 1 byte. ¿Sí? O sea, el programa, la única forma que funcione era cargándose en esa dirección de memoria, en la dirección de 1 mega y 1 byte, que era justo a continuación del sistema operativo. ¿Sí? Supongamos que en la siguiente versión del sistema operativo, el sistema operativo crecía, y en lugar de ocupar 1 mega ocupaba 1 mega y medio. La fase, que tenía direcciones de memoria internas absolutas, debería ser como recompilada, regenerada, para que ahora
pueda correr a partir de la dirección de memoria 1,5 MB. ¿Ok? Claramente esta no, era una terrible desventaja. La idea sería que un programa pueda correr en cualquier lugar de memoria, ¿sí? Y la forma que se dio para eso fue decirle, bueno, el programa, en lugar de hacer referencia a direcciones de memoria absolutas, ¿sí? El programa debería ser, el compilador debería generar código para generar direcciones de memoria relativas al inicio del programa. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si un programa tenía que ser cargado, ¿sí? El programa pensaba que estaba cargado en la dirección de memoria 0 y emitía las referencias a memoria que hacían, eran referencias a direcciones de memoria lógicas relativas a su inicio, ¿sí? Entonces, el programa tenía un límite. Entonces, en un registro se cargaba el tamaño del programa, ¿sí? Que sería el registro límite. Si la dirección de memoria a la cual quiera acceder mi programa no es menor al registro límite, significa que está haciendo una referencia de memoria que va más allá de su límite. O sea, tratando de invadir un espacio ocupado por algún otro proceso, quizás, sistema operativo o lo que sea. Pero claramente era una referencia ilegal a memoria. Entonces, ¿sí? Al generar una dirección de memoria, al tratar de acceder a una dirección de memoria que supera el registro límite, si superaba ese registro límite, se generaba un error de direccionamiento. O sea, una interrupción, esa interrupción la captura el sistema operativo determina que es un error de direccionamiento, y lo que hace es directamente cancelar el programa. Si la referencia de memoria cae dentro del espacio de direcciones del programa, ¿sí? Lo que se hacía era, se tomaba esa dirección de memoria lógica, que era relativa a un origen 0, y se le sumaba a esa dirección el valor de un registro que se llamaba registro de reubicación, ¿sí? Que básicamente ese registro apuntaba a la dirección de memoria donde se cargaba el programa. Si el programa se cargó la dirección de memoria 1K, ¿sí? O 1 MB, esa dirección de memoria lógica se sumaba al valor del registro de reubicación y ahí es donde se accedía a la dirección de memoria correspondiente. ¿Ok? Entonces, al generar un ejecutable, en lugar de generar una fase a la cual se le decía cuál era el punto de carga del programa, dónde se iba a cargar y tenía direcciones absolutas, acá la idea es generar, a través de la compilación, un ejecutable que cree que corre en la dirección de memoria, que se carga en la dirección de memoria 0, cuando en realidad se carga en cualquier otra dirección de memoria, y al momento de poner en ejecución el programa, se modifican dos registros. El registro de reubicación, que básicamente es una especie de registro base, que dice a partir de este lugar es donde está cargado el programa, y un registro límite, que básicamente es un tamaño, el tamaño que tiene el programa, y que si se supera ese tamaño, se sabe que mi dirección de memoria lógica está tratando de hacer referencia a una posición que cae dentro del espacio de memoria asignado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Bien, ahí estoy leyendo lo que responde. Perfecto. Muy bien. Bueno. Se entiende que si cargamos un programa, el registro de reubicación dice en qué lugar está cargado ese programa, ¿no? Si tenemos varios programas cargados en memoria, ese registro de reubicación y el registro límite también, forma parte del contexto que de cada uno de esos programas o de esos procesos, ¿no? Que están cargados en memoria. Cuando se carga el proceso 1, el registro de reubicación tendrá el punto a partir de donde está cargado el proceso 1. Si se activa el proceso 2, si el scheduler selecciona el proceso 2 y lo pone en ejecución, el dispatcher al momento de ponerlo en ejecución ajusta estos registros, ¿sí? Para que terminen enmarcando, o sea, marcando el principio y el final de cada uno de estos procesos. Bien. Entonces, la estrategia inicial para permitir multiprogramación fue particionar la memoria, ¿sí? Y en un principio, esas particiones de memoria eran fijas. ¿Qué quiere decir? Al momento de instalación del sistema operativo, ¿sí? Los sistemas operativos en esa época, en la década del 50, en la década del 60, no eran instalados por los usuarios.
o por los clientes, ni siquiera por un administrador de sistemas del cliente. O sea, si una universidad compraba una supercomputadora, un mainframe, ¿sí?, para procesar en la década del 50, no era la gente técnica de la universidad la que instalaba el sistema operativo, ¿sí? O si lo compraba una empresa, o la NASA o quien sea, tampoco era gente del cliente que instalaba el sistema operativo, ¿sí? Esto yo lo he visto. Si se vendía una computadora IBM, ¿sí?, llegaba la computadora IBM y viajaban al lugar que sea, técnicos de IBM para desembalar la computadora, conectarla, ¿sí?, y después instalar el sistema operativo, ¿sí? Como parte del proceso de instalación del sistema operativo, y en base a los programas que iban a correr en esa instalación, se determinaba el tamaño que iba a tener cada una de las particiones. Se decidía, por ejemplo, dividir la memoria en 6 particiones, más allá del sistema operativo, ¿no? El espacio no ocupado por el sistema operativo, dividir en 6 particiones, y determinar, ya al momento de instalación del sistema operativo, se suele llamar el momento de sysgen, de generación del sistema, se suele decir, determinar el tamaño de las particiones. Y esas particiones eran siempre el mismo número, la misma cantidad y siempre del mismo tamaño, ¿sí? No todas las particiones tenían que ser del mismo tamaño, pero una vez asignado a la partición 1 un determinado tamaño, siempre iba a tener ese tamaño y no iba a ser más grande ni más chica, ¿sí? Y las particiones en ese tiempo tenían tamaños de K, 32K, 64K, 16K, etc. ¿Está bien? La cantidad de particiones que se definían establecían de antemano el máximo nivel de multiprogramación. O sea, la máxima cantidad de procesos ejecutando en forma concurrente. Si había 6 particiones, no podíamos tener más de 6 procesos vivos a la vez, ¿sí? Ya sea en estado running, en estado waiting o en estado ready, ¿ok? Si había 6 particiones, nunca existía la posibilidad de tener más de 6 procesos en ejecución, ¿sí? En ejecución concurrente, digo, ¿no? Por ahí compartiendo el mismo procesador. El esquema de administración de memoria con tamaño fijo, de particiones con tamaño fijo, tiene la dificultad de que un programa tiene que entrar sí o sí completo en una partición. Entonces, había particiones de distinto tamaño que no se modificaban, o sea que al cargar un programa, según su tamaño se podía cargar en la tercera, en la cuarta o en la quinta partición, en aquella que, donde entre, ¿no? Cuando una partición se le asignaba a un proceso, imaginamos que tenemos una partición de 64K y el proceso ocupa 40, ¿sí? El proceso ocupa 40 de los 64. Le sobran 24 KB, ¿sí? O sea, la asignación se hace completa de la partición, o sea, se le asignan los 64K, pero el proceso solamente necesita 40. Por lo tanto, estamos desperdiciando 24. Desperdiciando, ¿por qué? Porque en ese espacio de 24K no se puede cargar ningún otro programa, porque a pesar de no estar siendo usado, ese espacio ya está asignado, ¿ok? Entonces, a esa partecita, a ese fragmento de la partición que no se ocupa, se lo suele llamar fragmentación interna, ¿sí? Es como que la memoria está fragmentada, hay un espacio de la memoria asignada que no se ocupa, y ese espacio no ocupado recibe el nombre de ese espacio asignado, pero no ocupado, recibe el nombre de fragmentación interna, ¿sí? Y es una característica, si se quiere, desagradable, porque es memoria asignada no usada, ¿sí? Sería bueno no tener fragmentación interna, ¿sí? Por eso aparece el segundo método de administración de memoria particionada, que es con administración de memoria con particiones variables. ¿Qué quiere decir? Al momento de hacer la generación del sistema, no definir el tamaño de las particiones. Simplemente definir que tenemos un espacio ocupado por el sistema operativo y decir que el resto del espacio está en principio libre. Cuando se necesite cargar un proceso, cuando se crea el primer proceso, lo que debería hacer un sistema que trabaja con administración de memoria, con particiones libres, el sistema operativo lo que debería hacer es determinar cuánto espacio requiere ese proceso.
¿sí? Y si ese proceso requiere 10K, crear on the fly, en ese momento, la partición de ese tamaño, ¿sí? Si requería 10K, crear una partición de 10K. Con lo cual, todo el espacio asignado de la partición es totalmente ocupado por el proceso, eliminando la fragmentación interna, ¿sí? La administración de memoria con particiones variables, con particiones de tamaño variable sería, elimina la fragmentación interna, ¿sí? Entonces, acá dice, la asignación de múltiples particiones, dice, es lo que me permite las particiones variables, ¿no? Dice, el grado de multiprogramación estaría en un principio limitado por el número de particiones, pero como acá yo no tengo particiones predefinidas, el tamaño, el grado de multiprogramación va a estar limitado por el número de particiones que yo pueda finalmente crear, ¿no? Dice, las particiones variables, el tamaño de las particiones son variables por un tema de eficiencia, ¿no? O sea, se le da al proceso la memoria que necesita. Fíjense acá, tenemos el sistema operativo cargado, bueno, acá otra vez nuevamente muestra la dirección de alta de memoria. Después dice cargamos el proceso 5, cargamos el proceso 8 y cargamos el proceso 2. Y aparentemente no quedó espacio libre. Podía haber quedado espacio libre, ¿no? Pero bueno, en este ejemplo no queda espacio libre. Termina el proceso 8, porque por cualquier proceso podría terminar en cualquier momento. ¿Ok? Termina el proceso 8 y acá me quedó un hueco, ¿sí? Un agujero, un hueco. Como dice acá, ese hueco, ese hole, es un bloque de memoria disponible, ¿sí? Varios holes, varios agujeros, pueden tener tamaños variables y pueden estar distribuidos a través de la memoria, como se muestra en este ejemplo, ¿no? Dice, acá tengo un hueco, se carga el proceso 9, ¿sí? Que ocupa parte de ese hueco, y después se termina el proceso 5. Y ahora me quedaron dos espacios libres, dos huecos, que no están contiguos, ¿sí? Y esta es una situación, si se quiere, un poquito comprometida para la administración de particiones variables, en donde si tenemos un proceso nuevo que queremos cargar, ¿sí? El proceso se tiene que cargar, la partición para ese proceso se tiene que cargar, se tiene que generar en este espacio, el espacio de arriba, o en este otro espacio de abajo. Y en ningún caso puede superar el tamaño de este espacio de arriba o el tamaño de este espacio de abajo, ¿sí? Bueno, digamos, no tendría que poder superar el tamaño del mayor hueco disponible. Porque si fuera más grande, ese proceso no entraría en memoria. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Dos huecos. Supongamos que el primero, el de arriba, tiene 10K y el de abajo tiene 30K. Total de espacio libre, 40K. Supongamos que queremos cargar bien un proceso, no sé cuál será el proceso 10, si se quiere, y el proceso 10 requiere 35K. Si requiere 35K, no entra en el de 10 y no entra en el de 30. Y la respuesta del sistema operativo debería de ser, no existe suficiente memoria, ¿sí? Si el proceso fuera batch, este proceso podría estar esperando a que haya memoria disponible, ¿ok? Si el proceso fuera interactivo, habría que decirle al usuario, no tenemos suficiente memoria, pruebe más tarde, ¿sí? Cosa que es bastante ilógica, ¿sí? En un sistema que es interactivo. Entonces, ¿qué debería hacer el sistema operativo cuando se encuentra con esta situación? ¿Cómo puede solucionar ese problema de que no hay espacio suficiente contiguo, a pesar de que hay espacio suficiente libre? ¿Sí? Entonces, cuando se produce esta situación, se dice que hay espacio libre no utilizado, por lo tanto la memoria está fragmentada, pero la fragmentación que tenemos es externa a toda partición. No está dentro de la partición. Porque la partición tiene exactamente el tamaño del proceso. Está fuera de toda partición, y lo que habría que hacer es, de alguna manera, juntar estos huecos. Y juntar estos huecos significa, por ejemplo, mover este proceso. Este proceso que estaba ubicado, comenzaba en una determinada dirección de memoria y tenía cierto tamaño, se podría mover a las direcciones adyacentes al sistema operativo, o mover y hacerlo adyacente al proceso 2 en este caso, ¿sí? Para tener la memoria otra vez toda contigua.
¿sí? Ese es un problema a resolver con la administración de memoria con particiones variables. Otro tema a considerar cuando uno trabaja con la administración de memoria con particiones variables es que tengo un proceso cualquiera, el proceso 10, por ejemplo, y habíamos dicho que el espacio de arriba tiene 10K y el de abajo tiene 30. Si el proceso tuviera tamaño, el proceso nuevo que queremos cargar, tuviera tamaño 10 o menos, podría entrar en cualquier partición. En la partición que tiene tamaño 10 o en la partición que tiene tamaño 30, que sería la de abajo. ¿Sí? Cualquiera de esas dos franjas celestes. Entonces, como tiene más de una opción, en este caso tenemos dos opciones, pero podría ser que tengamos en una expresión de memoria real mucho más huecos, ¿sí? Muchas más opciones. En una administración de memoria con particiones variables, el sistema operativo debe llevar control de cómo está ocupada la memoria, en algunas estructuras de datos que reflejen cuáles espacios están ocupados y cuáles espacios están libres. Al momento de querer cargar un nuevo proceso, ¿sí? El sistema operativo debería decir, bueno, a ver, de todos los espacios libres posibles, ¿dónde puede entrar este proceso? Seguramente va a tener que recorrer una lista encadenada que tenga bloques o nodos, en donde cada nodo de esa lista encadenada refleja cada uno de estos huecos. Tiene información de estos huecos. ¿Sí? Y recorrer la lista y al leer cada nodo, preguntar si ese nodo es lo suficientemente grande como para contener este proceso. Si no es así, continuar inspeccionando los siguientes espacios libres dentro de esa estructura de datos. ¿Sí? Eso es un proceso que es una actividad que tiene que hacer el sistema operativo que puede llevar cierto tiempo. Entonces, lo que podría hacer el sistema operativo, y muchas veces hace esto, es buscar en esa lista en qué lugar puede entrar este proceso y cuando encuentra un espacio cualquiera, meterlo ahí. ¿Sí? Si tuviéramos 10 espacios posibles que están reflejados en una estructura de datos y el sistema operativo tiene que recorrer esa estructura de datos para analizar esos 10 espacios posibles, si en el primero se da cuenta que el proceso entra ahí, o sea, el proceso necesita 10K y hay 1 mega disponible. ¿Sí? Si la política de asignación es first fit o primer ajuste, lo que va a hacer es directamente utilizar ese primer espacio libre. ¿Sí? Otra política que se puede implementar es la de best fit, o lo que se denomina el mejor ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a hacer es recorrer y analizar todos los espacios disponibles, todos los espacios libres, todos esos huecos, y seleccionar aquel al cual se ajusta mejor. ¿Sí? En el cual el proceso entre y quede justito. Y si sobra, si no queda justo, pero sobra, que sobre lo menos posible. ¿Sí? Por eso dice, asignar el hueco más pequeño que sea lo suficientemente grande como para contener a este proceso. ¿Sí? Y eso obliga, cuando uno trata de seleccionar el mejor, a que el módulo del sistema operativo que selecciona el espacio libre, el espacio en donde va a cargar el proceso, tenga que analizar todas las estructuras de datos. ¿Sí? Todas las entradas de esa lista para determinar cuál es el mejor. ¿Sí? Y eso tiene un costo. Eso tiene un costo computacional. Eso va a demorar en milisegundos quizás la asignación de memoria. ¿Sí? Y la idea es que el sistema operativo no pierda mucho tiempo en estas tareas administrativas internas. Que las tareas tienen que ser bien hechas, pero tienen que ser bien hechas de manera rápida. Si son súper bien hechas, pero se tarda muchísimo tiempo, la verdad que el sistema operativo se transforma en una herramienta ineficiente. ¿Ok? Entonces, la idea del best fit, de este tipo de algoritmo de asignación de espacio libre para el nuevo proceso que se va a cargar, es, bueno, asignarle un espacio lo más pequeño posible, en donde sí o sí entre, de tal manera que el espacio que quizás le quede libre, ¿sí? Porque yo quería 10K, pero el espacio tiene 11, entonces me está sobrando un K. Ese espacio no usado, bueno, realmente sea despreciable y quizás nunca haya un programa menor a un K, de un K o menor, que requiera ese espacio disponible. ¿Está bien?
Entonces, lo que queda no asignado, quizás no le sirva a nadie, ¿sí? Pero que eso que queda no asignado, que sea muy chiquito. Y la contraparte de ese algoritmo de asignación de huecos para la carga de nuevos procesos se denomina worst fit, o el peor ajuste, ¿sí? Entonces la idea ahí es decir, bueno, voy a cargar un proceso, bueno, lo voy a cargar en el lugar en el hueco donde más espacio sobre, de tal manera que lo que sobre sirva para cargar otro proceso. Ese sería el criterio, ¿no? Al final de cuentas, el first fit es el método más utilizado, ¿sí? Yo he leído sobre varios sistemas operativos internamente y al final de cuentas lo que implementan es el first fit. Acá en la bibliografía dice que el first fit y el best fit son mejores que el peor ajuste, ¿no? En términos de velocidad y de utilización de la memoria, sería, ¿sí? Pero la gran mayoría de los sistemas operativos implementa directamente el first fit. ¿Por qué? Porque hace algo rápido, asigna la memoria rápidamente, el proceso se carga, hace 2 o 3 cositas y termina muriendo casi instantáneamente. Por lo tanto, no vale la pena gastarse mucho tiempo, mucho esfuerzo en asignar un espacio de memoria que en realidad tiene un costo para asignar el mejor lugar o el peor lugar, y la asignación se va a hacer por quizás escasos milisegundos, para cargar el proceso que ejecute algo y termine. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, este es un problema que uno tiene al momento de implementar asignación de memoria particionada con particiones de tamaño variable. Porque las particiones se crean on the fly a medida que se necesitan y hay que elegir un hueco, ¿sí? La recomendación por lo general es no piense mucho en elegir el mejor hueco, métalo en el primero donde entre, ¿sí? Bueno, acá nosotros habíamos hablado de fragmentación, dijimos que teníamos en principio una fragmentación externa, que es un espacio de... Perdón, habríamos hablado primero de una fragmentación interna, que es un espacio de memoria que queda dentro del espacio asignado, pero que no es usado, ¿sí? Y la fragmentación externa es cuando sucede en la administración de memoria con particiones variables, acá, en donde la sumatoria de estos espacios libres es suficientemente grande como para contener a un nuevo proceso, pero ninguna de ellas por sí sola puede cargar a ese proceso. Entonces, tengo mucho espacio libre, pero no puedo cargar el proceso porque no tengo suficiente memoria contigua. Ese sería el problema de la fragmentación externa, ¿no? Dice, el espacio total de memoria existe para satisfacer un requerimiento, pero no está contiguo. ¿Okay? ¿Cómo reducir la fragmentación externa? Mediante un proceso, mediante una actividad que debería desarrollar el sistema operativo que se llama compactación. Compactación o reubicación de memoria, también se le suele llamar, consistiría en este caso, acá, en este último dibujo, en mover el proceso. Compactar, mover el proceso 9 para arriba o mover el proceso 9 para abajo. ¿Sí? Esta puede ser una operación para el sistema operativo un poco costosa si es que el mismo sistema operativo se hace cargo de mover byte a byte cada uno de todo el espacio de direcciones del proceso 9. ¿Se entiende? Si el sistema operativo se tiene que poner a mover byte a byte y después actualizar su estructura de datos, ¿sí? Para decir que el proceso 9 ya no está acá, sino que está pegado al sistema operativo, ¿sí? Eso va a consumir bastante procesador. Entonces, como el procesador supone que debería estar resolviendo, ejecutando programas de usuario, no encargándose tanto de esta gestión de compactar la memoria, ¿sí? Una solución que se planteó fue, y que se usa, fue la de decirle a las controladoras de entrada-salida que tienen acceso directo a memoria, decirle, mira, quiero que este proceso lo muevas a disco, por ejemplo, y después quiero que este proceso que está en disco lo termines moviendo a tal lugar de memoria RAM. ¿Sí? O sea que todo el movimiento de datos, por más que involucre, todo el movimiento del proceso, por más que involucre moverlo a disco primero y después volverlo cargado en memoria, al hacerlo un procesador especializado en entrada-salida, no el procesador central, ¿sí?
se transforma en un proceso menos caro a nivel, una actividad menos cara de mantenimiento a nivel de procesador central, ¿no? Bien. Lo cierto es que cuando se hace esa operación, lo que estamos hablando como una compactación o una reubicación dinámica, ¿sí? Lo que hay que hacer, lo que debería hacer el sistema operativo, es marcar al proceso como que está en tránsito, como que se está moviendo de un lugar a otro, ¿sí? E impedir que aquellas operaciones de entrada-salida que se están haciendo en ese momento, para ese proceso, terminen escribiendo en el lugar donde estaba el proceso y no donde está ahora, ¿sí? O sea, si el proceso, en ese momento, la controlada de entrada-salida con DMA está haciendo un acceso directo a la memoria del proceso cargando un dato que acaba de leer un disco, ¿sí? En ese momento el proceso no se podría mover, ¿está bien? Porque una controladora de entrada-salida estaría escribiendo en un espacio de memoria que quizás deje de pertenecer al proceso, ¿no? Bien. ¿Se entiende eso? Con respecto a la compactación. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a pasar a un esquema de administración de memoria mucho más moderno, ¿sí? Que todavía, por supuesto, tiene una evolución posterior, pero es mucho más moderno que estos esquemas de administración de memoria particionada, ¿sí? Que claramente más, en donde se elimina un requerimiento de, que teníamos para estos esquemas de administración de memoria. Vieron que estos esquemas de administración de memoria requerían, con particiones fijas o con particiones variables, requerían que el proceso se cargue, primero, completo a memoria, todo el proceso, y por otro lado, que estén contiguos en memoria, ¿sí? Con la administración de memoria paginada, con lo que llamamos acá paging o paginación, ¿sí? Se elimina el requerimiento de contigüidad. Con paginación a secas, tal como lo vamos a ver ahora, el requerimiento de que el programa se cargue completo a memoria sigue existiendo, ¿sí? El programa se tiene que cargar completo a memoria, pero ahora no necesariamente contiguo, ¿sí? Con paginación. Bueno, por supuesto, para poder implementar paginación, también se requiere de una unidad de manejo de memoria inteligente, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos escribir un sistema operativo para un determinado procesador y queremos que ese sistema operativo administre la memoria haciendo en forma paginada, o sea, usando esta técnica de paginación. Lo que tenemos que hacer es verificar si el hardware, si ese procesador, si la unidad de manejo de memoria de ese procesador soporta paginación. Porque sin auxilio del hardware no se puede implementar paginación. ¿Ok? A ver, permiso, me parece que hay alguien que quiere conectarse. Bien. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando hablo de paginación? A ver, permiso. Tengo que tener en cuenta lo siguiente. Esto que tenemos acá a la derecha, sería la memoria principal. Esta es la memoria RAM, ¿sí? Donde se van a cargar los programas. La memoria RAM se divide en porciones de tamaño fijo, ¿sí? Es más, en un principio podemos decir que esas porciones también están determinadas por el hardware, también están determinados por cómo funciona la MMU, ¿sí? Y para hacerlo simple, vamos a decir que soporta solamente un tamaño de página, ¿sí? Hay algunos procesadores que soportan más de un tamaño se llaman marcos de página, ¿sí? O frames. Entonces, para hacerlo simple, vamos a suponer que un marco de página o una página tiene como tamaño un K. Entonces, y vamos a olvidarnos un poco del sistema operativo, que estaría en estas direcciones de memoria más bajas. Vamos a considerar que este es el espacio libre y que todo este espacio se divide en páginas.
Se divide, perdón, en marcos de página, en frames. ¿Sí? Frames es el nombre en inglés de marco de página. A veces en lugar de llamarle página, esto se lo llama lienzo. Es como si fuera una pintura, ¿no? El lienzo o la página, donde está el dibujo o la pintura, que se pone dentro de un marco, ¿sí? O dentro de un frame, como para armar un cuadro. Entonces, la memoria física se divide en frames. Y los frames están numerados. Es el frame 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Por supuesto que hay mucho más que 8 frames en una memoria, ¿no? Que 8 frames de un K. ¿Sí? Muchísimos más. Pero acá, por razones de simplicidad y de que todo entre en este gráfico, hay solo 8 frames. ¿Sí? Y no se dibuja tampoco el espacio destinado al sistema operativo, ¿sí? Que en principio no está paginado, no está dividido en frames. Entonces, el sistema operativo debe tener alguna estructura de datos que le diga, bueno, de la memoria física, cuáles son los frames que están libres y cuáles son los frames que están ocupados. Digamos que en un principio todos los frames están disponibles. Si no hay ningún proceso corriendo, ¿sí? Lo único que está ocupado es el espacio de memoria del sistema operativo. El resto de la memoria está totalmente libre. Y todo ese resto de memoria dividido en marcos de página, en frames. ¿Sí? Supongamos ahora que tenemos que cargar, y estamos suponiendo, por simplicidad, que esos tamaños de página, que esos frames, tienen un K. Vamos a suponer que en ese momento se intenta cargar el primer proceso y que ese proceso ocupa 4K. Si el proceso ocupa 4K, ¿sí? El proceso tiene entonces 4 páginas, ¿sí? Esta página puede ser de instrucciones, la página 0, la página 1 también, la página 2 puede tener código, la página 3 podría tener otra cosa, ¿sí? Este sería mi programa y las direcciones a las cuales hace referencia es mi espacio de direcciones, ¿sí? Es como si fuera una memoria lógica de mi programa. Mi programa cree que comienza en la dirección de memoria 0, como habíamos dicho antes, ¿sí? Y la dirección de memoria 0 está en la página 0. Como la página, dijimos, para simplificarlo, tiene un K, acá hay 1024 bytes, desde el byte de desplazamiento 0 hasta el byte de desplazamiento 1023. La página 1 comienza en el byte lógico 1024 y se extiende hasta el byte lógico 2047, porque a partir de la siguiente página comienza el 2048 y así siguiendo, ¿sí? Porque cada página estamos suponiendo que tiene un K y los marcos de páginas tienen el mismo tamaño, ¿sí? Y todo tiene el mismo tamaño porque mi procesador, la MMU, la unidad de manejo de memoria, que me permite implementar paginación en el procesador que estamos considerando en este momento, soporta solo tamaño de páginas de un K, ¿sí? Mi programa yo lo veo dividido entonces en 4 páginas, pero no es que tiene una línea divisoria, ¿sí? Esa división es lógica. Ahora bien, al momento de cargar ese programa y transformarlo en proceso, o sea, ponerlo en la memoria, el sistema operativo busca espacios libres de memoria, o sea, busca frames disponibles. El programa que se encarga de la carga del programa para transformarlo en proceso puede hacer esto, es decir, la página 0 la pongo en el frame 1, la página 1 la pongo en el frame 3. Quizás porque el 2 estuviera ocupado o porque se le ocurrió esto, ¿no? Por algún motivo puso la página 0 acá, la página 1 más abajo, la página 2 en la anterior y la página 3 al final, ¿sí? ¿Por qué hace esto? Porque la paginación elimina el requerimiento de contigüidad. No tienen por qué estar en este mismo orden ubicados en forma contigua dentro de la memoria. Pueden estar en frames separados, ¿sí? Y no contiguos y además no en el mismo orden. Fíjense que acá primero está la página 2 y después está la página 1, ¿sí? Eso no es un problema. Bueno, el sistema operativo también tiene que saber dónde cargó la imagen de memoria de cada proceso. O sea, tiene que saber cómo están distribuidas las páginas del proceso. Y para saber eso, tiene que tener alguna estructura de datos que refleje esa asignación, ¿sí? Habíamos dicho, tiene que tener una estructura de datos que me permita saber cuáles frames están libres y cuáles frames están ocupados. Por otro lado, tiene que tener por cada proceso una estructura de datos que recibe el nombre de tabla de páginas, o también el nombre completo sería tabla de distribución de páginas, que me dice
En la entrada 0 me dice que la página 0 está en el frame 1, que la página 1 está en el frame 4, que la página 2 está en el frame 3 y que la página 3 está en el frame 7. ¿Sí? Básicamente esto no es más que una tablita que actúa como, establece un mapeo entre cómo están las páginas y dónde están ocupadas. ¿Sí? Número de página, lugar que ocupa, frame que ocupa. ¿Ok? ¿Se entiende? Profe, si yo no termino de entender el tema de la memoria lógica, y qué guarda, cómo... Imagínate un programa, es un programa compilado, ¿sí? Que tiene estructura de ejecutable, y vos decís, quiero poner en ejecución a este programa. Le decís al sistema operativo, ¿sí? Básicamente le decís escribiendo el nombre del programa y dando enter, ¿no? O dando doble clic sobre un icono. Le estás diciendo, quiero poner en ejecución este programa. El módulo, que se suele llamar cargador, que carga programas y los transforma en procesos, ese módulo, lee el ejecutable. Y dice, este ejecutable está ocupando, requiere 4K. ¿Sí? Porque hay información en el ejecutable que dice el espacio de memoria que necesita y cómo está particionada esa memoria. ¿Sí? Entonces, dice, necesita 4K. Como las páginas tienen 1K, sabe que necesita 4 páginas. ¿Ok? Entonces, toma los primeros 1024 bytes y los considera como página 0. Los siguientes 1024 bytes como página 1 y así siguiendo. Listo, ahí lo entendí. Simplemente eso. Gracias. Y mi programa, internamente, si yo pudiera mirar ahí adentro donde dice memoria lógica, las instrucciones creen que están cargados en la dirección de memoria 0. ¿Sí? Mi programa no sabe que va a estar cargado a partir del byte 1000. ¿Viste que la página 0 está en el frame 1? Por lo tanto, mi programa comenzó a cargarse en la dirección de memoria física 1024, porque está en el frame 1. Sin embargo, mi programa cree que está en la dirección de memoria 0. Claro, está bien. Gracias, Bien. profe. Entonces tenemos la visión lógica, como se quiere, que es esa memoria lógica. El programa se divide en páginas, el proceso se divide en páginas, y tenemos la memoria física, en donde los frames tienen el tamaño, cada frame tiene un tamaño de la página, están numerados, y tengo en el medio una tabla que me mapea, que me indica la ubicación de cada página en la memoria real, en la memoria física. ¿Ok? Esa es la forma en la cual se distribuyen los procesos en distintos frames de la memoria. Bueno, vamos a mirar acá. Acá tenemos la CPU, que supongamos que está ejecutando instrucciones de mi programa. ¿Sí? Por lo tanto, la CPU dice, quiero acceder a la dirección de memoria 0, por ejemplo, que es la primera. Por ejemplo, si el programa comienza, si su espacio de direcciones comienza con instrucciones, sería la primera instrucción. ¿Sí? La CPU emite una dirección, dice, quiero acceder el registro próximo de instrucción, dice valor 0. Entonces, él emite una dirección lógica que es la 0. Quiero acceder a la dimensión de memoria 0. ¿Ok? Entonces, esa dirección de memoria lógica, esa dirección, se la analiza, ¿sí? Tiene X cantidad de bits. ¿Sí? Es un número binario que tiene X cantidad de bits. Bueno, ese número binario se interpreta de la siguiente forma. ¿Sí? Supongamos que tenemos páginas o frames, es lo mismo, de 1K de tamaño. O sea que el primer byte de la página sería el 0 y el último byte sería 1024. ¿Sí? ¿Cuántos bits necesito, ¿sí?, para especificar una dirección, 1024 direcciones distintas? Con un bit, ¿a cuántas direcciones puedo hacer referencia? Con un solo bit. A 2. 2 posiciones. Una sería la posición de memoria 0 y cuando el bit está prendido, a la posición de memoria 1. ¿Está bien?
¿Qué pasa si tengo 2 bits? ¿A cuántas posiciones de memoria puedo hacer referencia? Si es que esos 2 bits lo tomo como una dirección, ¿no? Puedo hacer 4. referencia a 4, a la dirección de memoria 00, a la 01, a la 10 y a la 11. Y bueno, y si son 3, 8. ¿Sí? Porque básicamente la operación que tengo que hacer es cuánto es 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5 y así siguiendo. ¿Sí? Entonces, las posibles direcciones son 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ¿sí? 256, 512, 1024. ¿Sí? 2 a la 10 es 1024. O sea, necesito 10 bits para direccionar 1024 posiciones distintas. ¿Sí? Entonces, si yo miro una página, cualquier página, cargada en un frame, cualquier frame, ¿sí? Yo puedo decir que esta página que está cargada en este frame, el primer byte es el byte 0, de desplazamiento con respecto al inicio de la página. ¿Sí? El siguiente byte tiene desplazamiento 1 y el último byte tiene desplazamiento 1023. Por lo tanto, necesito 10 bits para direccionar a toda la página. ¿Ok? Imagínense que la primera dirección de memoria que emite la CPU, la primera dirección lógica, es la dirección de memoria, no sé, supongamos que tiene 20 bits. Esa dirección de memoria, supongamos que el direccionamiento es de 20 bits. ¿Sí? Y los 20 bits están en 0. Eso significa que si tomo los 10 bits menos significativos, eso significa que el desplazamiento dentro de la página es 0 y que la página en sí es la página 0. No sé si se entiende. Acá lo que se hace es, se divide la dirección lógica en 2 componentes. ¿Sí? Una parte dice D, que significa desplazamiento, y otra parte significa P, que es página, número de página y desplazamiento. Si todas estas direcciones fueran 0, todos estos bits estuvieran en 0, la página es la número 0 y el desplazamiento es el 0. Con el número de página, nosotros podemos acceder a la tabla de páginas. ¿Sí? Si el número de página es 0, tenemos que tomar la primera entrada. ¿Sí? Y ahí en esa primera entrada tenemos, como muestra acá, el número de frame. ¿Sí? Y en nuestro ejemplo anterior, ¿a dónde? Acá, la página 0 está en el frame 1. ¿Sí? Si hace la traducción, la página 0 está en el frame 1. Por lo tanto, ¿sí?, esta dirección lógica se transforma en una dirección física, reemplazando el número de página por el número de frame indicado en la entrada correspondiente a ese número de página. De nuevo, en nuestro ejemplo, la página era 0, el número de frame sería 1. ¿Sí? Entonces, esta dirección lógica se transforma en una dirección física, reemplazando el número de página por el número de frame. Ahora, el desplazamiento que tenemos dentro de la página es exactamente igual al desplazamiento que tenemos dentro del frame, donde está cargada esa página. Entonces, esta operación que se hace por hardware se denomina traducción de dirección lógica a dirección física. Cuando tenemos la dirección física, o cuando el hardware, digamos, obtiene la MMU, obtiene la dirección física, lo que hace es accede directamente a la dirección física, que sería al frame, en este caso dice F, pero en nuestro caso sería el frame 1, desplazamiento D. ¿Sí? Bueno, ¿se comprende el proceso de traducción? ¿Cómo sería? Es importante, eso suele ser pregunta, Sí, profe. pregunta de final, suele ser. Y de parcial también, ¿no? Porque es re interesante, digamos, es lo que define prácticamente cómo funciona la paginación. Se toma una dirección, la CPU cree que está haciendo determinada dirección, pero el número de página no es el real. El número de página se traduce por el número de frame en donde está ubicada la página. Y el desplazamiento sí es el mismo. Ahora, de esta dirección que yo dije, supongamos que tiene 20 bits, si estoy trabajando con páginas de 1K,
lo que se hace acá es se divide esta dirección en dos partes. 10 bits para indicar el desplazamiento y los bits más significativos para indicar el número de página. ¿Sí? Este proceso de traducción requiere que el hardware particione esta dirección. Eso es muy fácil porque son simplemente tomar los 10 bits más significativos, sería en este caso, porque los 10 bits menos significativos representan el desplazamiento. Hacer la traducción, para lo cual la unidad de manejo de memoria tiene que acceder a la tabla de páginas. La tabla de páginas, en principio, está ubicada en memoria RAM. Entonces, para poder con este número de página, la MMU, transformarlo en un número de frame, necesita hacer un acceso a memoria. Hecha la traducción y obtenida la dirección física, es ahora el momento de acceder a la dirección física, ya sea a buscar la instrucción o a buscar el dato al cual está haciendo referencia la CPU. ¿Sí? Está buenísimo. Este proceso de traducción me permite cargar una página en cualquier frame, en la medida que lo indique en una tabla de página de cómo se distribuye. Eso está buenísimo, me elimina el requerimiento de contigüidad, porque al final de cuentas me está estableciendo como una especie de registro base para cada una de las páginas. Eso es lo que indica el número de frame. Pero me está generando un terrible inconveniente, que es, para poder acceder a una dirección de memoria, es necesario hacer la traducción de dirección lógica a dirección física, y eso involucra un acceso a memoria adicional. Un acceso para hacer la traducción y otro acceso para acceder al lugar de memoria al cual queremos acceder, una vez obtenida la dirección física. ¿Sí? Por lo tanto, en lo que se refiere a acceso a memoria, y considerando solo lo que vimos hasta acá, la verdad que la paginación es buenísima para eliminar el requerimiento de contigüidad, pero es malísima al momento de mejorar los tiempos de acceso, porque en el fondo los empeora, los duplica los tiempos de acceso. ¿Sí? Porque tiene un acceso a la tabla de páginas para hacer la traducción, de dirección lógica y dirección física, y otro acceso para acceder a la dirección física que la CPU estaba buscando. ¿Está? Bueno, este es el esquema, como dice acá, de traducción de memoria. Las direcciones generadas por la CPU se dividen en dos partes. Una parte que contiene el número de página y otra parte que contiene el desplazamiento, ¿sí? O el offset dentro de la página. ¿Está bien? Entonces, si para el desplazamiento, el tamaño, la cantidad de bits que se van a destinar al desplazamiento depende del tamaño de página. Si el tamaño de página, como dijimos, es un K, se necesitan 10 bits. Si son 2K, se necesita 11. Si son 4K, se necesitan 12. ¿Está bien? El tamaño de página está definida por la unidad de manejo de memoria que tiene el procesador, o sea, es dependiente del procesador, ¿sí? Y algunos procesadores soportan un único tamaño de página y otros procesadores soportan que al momento de arranque se le setee y se defina cualquiera de los tamaños de página que él puede manejar. ¿Sí? Un procesador Intel, no me acuerdo exacto, creo que soporta tamaños de página de 2K y de 4K. Pero un sistema operativo cuando arranca dice yo voy a trabajar con tamaño de página de 4K, por ejemplo. ¿Está? Y si define que va a trabajar con tamaño de páginas de 4K, el proceso de traducción va a considerar que necesita 12 bits para indicar el desplazamiento y que el resto de los bits, ¿sí?, indican el número de página. ¿Sí? Tengan presente que esto se hace por hardware. No participa el software acá. ¿Sí? Lo que sí hace el software, lo que sí hace el sistema operativo, es al momento de cargar el proceso a memoria y asignarle espacios, frames que estén libres, construir esta tabla de páginas, ¿sí?, que va a ser la herramienta que use para hacer la traducción. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un programa, se supone que este sería el código, ¿no? Y lo que hace es, tiene 1, 2, 3, 4 páginas. Las páginas se enumeran siempre desde 0, 0, 1, 2 y 3, y acá dicen dónde están ubicadas. Este está ubicado en el frame 5, este en el frame 6, en el 1 y en el 2. ¿Ok? Bien. Dice, supongamos que tenemos una tabla de páginas, el tamaño de una página es de 2K. ¿Sí? Y que el tamaño de un proceso es de 72.766 bytes. ¿Está? Entonces,
Lo que tenemos que hacer es ver cuántas páginas ocupa este proceso. Entonces dice, ocupa 35 páginas completas y un pedacito más. ¿Sí? Este pedacito más, 1086, requiere que el sistema operativo, al final de cuentas, para cargar todo este proceso, le asigne 36 páginas. Porque no le puede decir, sí, dame 35 páginas de 2K y una página de 1086 bytes, porque no existe eso. Todas las páginas tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, a este proceso se le va a asignar una última página, la página 36, ¿sí? En donde no van a estar asignados 2048 bytes, que es el tamaño de la página, pero solamente ocupados 1086. Por lo tanto, este es un espacio de memoria que está asignado pero no utilizado. ¿Sí? Lo que se conoce con el nombre de fragmentación interna. O sea, en paginación también tenemos fragmentación interna, como una administración de memoria particionada, ¿sí? Con particiones fijas. Porque estas, al final de cuentas, son como si fueran particiones fijas de 2K. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el peor caso que me puede pasar? Que mi programa tenga 35 páginas más un byte. Y para ese byte le tengamos que asignar una página, un frame completo. Por lo tanto, 2048 menos un byte sería el peor caso de fragmentación. ¿Sí? Tengo una fragmentación máxima de 2047 bytes. ¿Sí? ¿Qué es lo que esperamos en promedio como fragmentación interna? Bueno, algunas páginas requerirán un byte y otras páginas requerirán 1023 bytes. ¿Sí? O sea que el valor promedio es el tamaño del frame. Si tengo tamaños de frame muy grandes, lo esperado de fragmentación interna es la mitad del tamaño de frame. O sea, si mi frame es de 2K, la fragmentación interna promedio va a ser de 1K. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué tan pequeño debería ser el tamaño de los frames? ¿No? Porque si yo tengo frames que son chiquitos, reduzco la fragmentación interna. ¿Se entiende? Pero en mi deseo de disminuir la fragmentación interna, voy a tener frames más chicos, por lo tanto voy a tener más páginas y voy a tener tablas de páginas más grandes. ¿Sí? Eso es lo que pretende decirme acá. Si tengo frames más chicos, que sería lo deseable, pero cada entrada en la tabla de páginas, voy a tener más entradas en la tabla de páginas y por lo tanto voy a tener tabla de páginas más grandes. Una cosa que quiero que quede claro, es que esta tabla de páginas describe cómo se distribuye este proceso en memoria. Pero si yo tengo un solo proceso, ese proceso tiene su propia tabla de páginas. Si yo tengo 1000 procesos, mi sistema va a tener que tener 10.000 tablas de páginas, porque al final de cuentas, la tabla de distribución de páginas de cada proceso está indicando en qué lugar está cargado cada proceso. ¿Sí? Justo eso le quería consultar. La tabla de página se arma cuando el proceso se pasa a memoria RAM. Claro, al momento de transformar tu programa en disco, ¿sí? Sí. A proceso, o sea, al momento de cargarlo a la RAM, el módulo cargador es una parte especializada del sistema operativo que se encarga de cargar programas, ¿no? Ese módulo analiza el ejecutable, lee la cabecera, básicamente, del ejecutable, y determina, che, este programa requiere 4 páginas, dice. Entonces, ese cargador se da vuelta y mira las estructuras de datos del sistema operativo que reflejan la memoria. Y dice, ¿dónde hay 4 páginas disponibles? Y él obtiene, 4 frames disponibles. 4 frames vacíos. Entonces, selecciona esos 4 frames disponibles y construye una tabla de páginas que dice dónde va a cargar cada cosa o dónde cargó cada cosa, cada página. Eso lo hace en el momento inicial, al momento de arranque. Y después recién el programa tiene asignado memoria y podría ejecutar, digamos. Claro, y a medida en que se hace el switcheo entre procesos, Bueno, ¿quién recupera de dónde arranca un proceso? ¿Eso lo hace el scheduler? ¿Quién recupera de dónde arranca un proceso? Bueno, viste que cada proceso, entonces acá lo que tenemos es que cada proceso ocupa un espacio de memoria distinto, ¿no? Sí. Y el espacio de memoria ocupado por un proceso está reflejado en la tabla de páginas. ¿Ok?
Ujú. Por lo tanto, la tabla de páginas es un dato fundamental para cada proceso. Correcto. Por lo tanto, siguiendo con los por lo tanto, si nosotros vemos la tabla de procesos, en donde tiene, la tabla de procesos tiene entradas que describen a cada proceso, ¿no? Que llamamos bloque de control de proceso. Sí, el La proceso tabla de local. páginas forma parte de ese bloque de control de proceso. Es un dato fundamental para el proceso porque dice en qué lugar está. No. Ah, ok. Bien. Cuando el proceso, el scheduler, lo selecciona para ejecutar, digamos, y el dispatcher lo activa, el procesador, estos procesadores que manejan memoria, tienen un par de registros, pero vamos a hablar primero de uno. Tienen un registro en particular que forma parte del contexto del proceso, que se carga con un puntero, que se carga con un número que hace las veces de puntero a la tabla de distribución de páginas. O sea, el proceso 1 en su bloque de control de procesos tiene un puntero que apunta a su tabla de distribución de páginas. Cuando el sistema operativo saca el proceso 1 de memoria del procesador y ponga el proceso 2 como parte del proceso de dispatching, va a tener que, al momento de activar el proceso, hacer que ese registro que apunta a la tabla de procesos, apunte a la tabla de procesos del proceso 2, no a la del proceso 1. ¿Ok? De tal manera que cada proceso, cuando ejecute, use para hacer la traducción de direcciones su propia tabla de páginas. Porque hay una tabla de páginas por cada uno de los procesos. Quedó claro, profe. Buenísimo. Muy bien. Bien. Bueno, el sistema debería saber cuáles espacios están libres y cuáles espacios están ocupados. ¿Sí? Internamente él tiene que saber, como dice acá, antes de la asignación, ¿sí? Había unos, y esto dice después de la asignación. ¿Sí? Antes de la asignación dice, lo voy a cargar, estos están libres, y después de la asignación cargó a estas páginas del nuevo proceso, pero ahora le asignó espacio, ¿no? Estos espacios dejan de estar libres para ahora estar ocupados. Y el sistema operativo, por supuesto, en su estructura de datos, que refleja el estado de los frames, debe decir, estos frames que estaban libres antes, ahora están ocupados. Bien, ¿cómo se implementa la tabla de páginas? A ver si tenemos algún dibujito. No, esto no. Básicamente, la tabla de páginas es mantenida en la memoria RAM, en la memoria principal, y el procesador tiene que tener un registro que se suele llamar así, PTBR, que significa registro que apunta al principio, registro base de la tabla de páginas. ¿Sí? Y además, o sea, y ese registro, cuando se cambia de proceso, se actualiza, ¿no? Para que apunte a la tabla de páginas del proceso que entra en ejecución. Cuando toma control el sistema operativo no usa paginación. ¿Sí? O sea que estos registros no tienen en modo supervisor, cuando el procesador está en modo supervisor, o sea, ejecutando código del sistema operativo, la tabla de páginas no se utiliza. Porque el sistema operativo no tiene una tabla de páginas para sí. Él hace acceso directo a la memoria. Cuando los procesos acceden a memoria, es necesario que accedan a través de la tabla de páginas. Y ahí sí usan este registro, ¿no? El registro base, el registro que apunta a la tabla de páginas. Y adicionalmente, se cuenta con otro registro que dice cuál es el tamaño de la tabla de páginas, o sea, cuántas entradas tiene. Imagínense, en este caso, por acá mejor, en donde la CPU emite una dirección lógica cualquiera, y al hacer la traducción, el número de página, supongamos que acá hay 10 páginas, el número de página le da 22. Eso cae fuera de la tabla, porque esa página no existe, ¿sí? Puede ser un problema a nivel de programa, ¿sí? Puede ser que quiera acceder a una posición de memoria a través de un puntero, perdón, que no fue inicializado, y el puntero está apuntando a cualquier lugar. Y ese cualquier lugar puede ser una dirección lógica que diga quiero acceder a la página 22. Y el programa solamente tiene 10 páginas. Entonces, este registro determina cuál es el tamaño que tiene la tabla de páginas. Este registro diría 10.
Cuando el proceso de división de la dirección se da cuenta que le quedó como página la página 22, como 22 es mayor que 10, claramente es un error, es un acceso ilegal a memoria. Es una referencia no válida. ¿Bien? Bueno, una cosa que dijimos es que cada vez que el procesador requiere acceder a una instrucción o a un dato, se requiere un doble acceso a memoria. ¿Sí? Y eso no está bueno. Para solucionar ese problema, lo que tiene el procesador es tiene una memoria, o mejor dicho, la MMU, la unidad de manejo de memoria, que es parte del procesador, tiene un espacio, una memoria, que podemos llamar una especie de memoria caché. Como en esa memoria caché se hace un acceso de búsqueda rápido y especializado, se lo suele llamar TLB, o Translation Look Aside Buffer. ¿Sí? Es como si fuera un vector. ¿Cómo hacen ustedes para buscar un dato en un vector? Si quieren buscar un dato en un vector, recorren el vector del principio hasta el final. Si el dato que buscan lo encuentran en la primera posición, la búsqueda resultó súper rápida. Si el dato que buscan lo encuentran en la última posición, bueno, fue el peor caso, y la búsqueda puede ser lenta. ¿Sí? Porque en general cuando uno busca en un vector, esa búsqueda es secuencial. ¿Sí? Este tipo de estructura de almacenamiento que se encuentra dentro de la MMU, ¿sí? Es un hardware especializado que recibe el nombre de memoria asociativa. ¿Sí? Entonces, esa memoria asociativa tiene el número de página, por un lado, y por otro lado el número de frame. ¿Sí? El número de página y el número de frame. La idea es que busca el número de página del cual quiere hacer la traducción, y cuando lo encuentra, sacaría del otro lado, de la otra columna, el número de frame. Esa búsqueda, si nosotros lo pensamos de manera tradicional, digamos, esa búsqueda debería ser lineal. Pero este buffer, por estar implementado en algo que se llama memoria asociativa, es una búsqueda que se hace en paralelo. O sea, lo que yo busco, al decirle, busco esto en esta memoria asociativa, él hace la búsqueda por hardware, ¿no? En todas las posiciones a la vez. O sea que independientemente de que encuentre la página que yo busque al principio o al final, el tiempo que tarda es el mismo. Y además este hardware es muy, muy rápido, porque, por lo tanto ese tiempo suele ser hasta despreciable. Entonces, la idea es, a medida en mi programa va accediendo a distintas direcciones, la primera vez que tiene que acceder a una dirección, hacer una traducción, y determina que es la página 0, ¿sí? O la página 1, lo que sea, va guardando en esa memoria asociativa y dice, es la página 1, está en el frame 5. Después accede mi programa a la página 2 y dice, es la página 2, está en el frame 8, por ejemplo. Esa información la va cacheando en esta memoria asociativa. De tal manera que el segundo acceso, tercer acceso, cuarto acceso, ya lo encuentra en esa memoria. Es una memoria caché, pero con tecnología de memoria asociativa, de búsqueda en paralelo. Por lo tanto, la búsqueda es muy rápida. ¿Sí? Y se supone que cada vez que busca, en un tiempo finito, muy corto, determina si lo que busca lo encontró y consiguió el número de frame, o si lo que busca no encontró y por lo tanto no tiene el número de frame. Si lo busca y no lo encuentra, entonces, ¿sí?, es necesario que acceda a la tabla de páginas, a memoria. Entonces, ahí va a obtener el número de página y el número de frame, y eso lo va a meter en la memoria asociativa para la siguiente búsqueda. ¿Sí? Bien. Esa tabla, esa TLB típicamente es pequeña, dice tiene 64 a 1024 entradas. ¿Tá? O sea que por ahí no puede cargar absolutamente todo. Entonces, fíjense acá lo que sucede. Tengo la CPU que genera una dirección de memoria lógica. ¿Sí? La CPU, la unidad de manejo de memoria, divide esa dirección de memoria en dos partes, página y desplazamiento. Se ocupa ahora de las páginas. Estas flechitas
trata de indicar que en paralelo hace la búsqueda en la TLB, ¿sí? En esa memoria asociativa. Si lo encuentra en la TLB, cada vez que se busca algo y se encuentra, se dice que se produce un hit. Si lo busca y no lo encuentra, se produce un miss, ¿sí? O sea, éxito o fracaso sería, ¿no? Si se produce un hit, ya está, lo hicimos súper rápido, dice. Pude traducir el número de página a número de frame, construyo la dirección física y se accede a la memoria. El tiempo de acceso a la memoria dura X, el tiempo de acceso al LucasI Buffer, a la TLB, dura nada, ¿sí? Es muchísimo más rápido. No se compara con un acceso a memoria física. Si no se encuentra en la TLB, lamentablemente, ¿sí?, va a haber que hacer la traducción. O sea, si se produce un miss en la TLB, va a haber que hacer la traducción haciendo un acceso a memoria doble, ¿sí? Una para traducir y obtener el número de frame, y finalmente para acceder a la memoria física. Por lo tanto, algunas veces lo vamos a encontrar y otras veces no lo vamos a encontrar. Lo que me interesaría saber es, cada vez que yo busco en la TLB, en qué porcentaje de las veces encuentro lo que busco. O sea, en qué porcentaje de las veces obtengo un hit, ¿sí? Y por supuesto eso me determina el porcentaje de las veces que obtengo un miss. Entonces, la tasa de hits, ¿sí?, es el porcentaje de veces que un número de página se encuentra en la TLB, ¿sí? Por ejemplo, si decimos que la tasa de hit, el hit ratio, es de un 80%, dice, esto significa que encontramos el número de página deseado en la TLB en el 80% de las veces. Entonces acá dice, bueno, vamos a suponer que el acceso a memoria consume 10 nanosegundos, ¿sí? Si nosotros encontramos la tabla deseada en la TLB, entonces, después accede a la memoria, esa accede en 10 nanosegundos. Porque el tiempo de acceso a la TLB es despreciable, ¿sí? Entonces, la traducción y el acceso se hizo en lo que sería un único acceso a memoria, 10 nanosegundos, ¿sí? Sin embargo, si lo que buscamos en la TLB y no lo encontramos, eso significa que nuestro tiempo de acceso va a ser de 20 nanosegundos, porque tuvimos doble acceso a la memoria principal. La primera vez para hacer la traducción, la segunda vez para acceder al dato que se busca, ¿sí? Entonces, se define algo que se llama tiempo de acceso efectivo a memoria, ¿sí? El 80% de las veces, dice, lo resolví en 10 nanosegundos. El 20% de las veces en 20 nanosegundos. Esto es una especie de promedio ponderado, ¿no? Entre 20, doble acceso, y 10, un solo acceso a memoria. En una se da el 80% de las veces y el otro se da el 20% de las veces. Y esto me da como resultado 12. O sea, significa 12 nanosegundos, ¿sí? Entonces, con TLB, y por el hecho de encontrarlo gran cantidad de veces, o sea, el 80%, tengo un deterioro en el acceso, ¿sí?, una demora, un slowdown, como dice acá, en el tiempo de acceso, solo del 20%. Ya dejó de ser el doble. O sea, la TLB, esa memoria asociativa, me permitió mejorar el tiempo de acceso a memoria al peor caso, que era el doble acceso de 20 nanosegundos, ¿no? Ahora el tiempo de acceso es de 12 nanosegundos, ¿sí? Ahora dice, vamos a considerar una tasa de hit que es más realista, porque ese hit se da en una búsqueda en esa memoria asociativa que actúa como caché, y todos los cachés que se crean habitualmente se crean para tener una tasa de éxito, o sea, de buscar y encontrar siempre, ¿sí? Una tasa más realista sería del 99%, ¿sí? Entonces, en ese caso, mi effective access time sería 0,99 por 10 más 0,001 por 20. Con lo cual mi tiempo de acceso efectivo sería 10.1 nanosegundos, ¿sí? Con lo cual tendríamos un incremento, solo un deterioro, digamos, del tiempo de acceso en un 1%. ¿Está bien? O sea, sería despreciable. Y ahí sí, con el uso del TLB, la paginación tiene sentido, ¿sí?
porque me elimina el requerimiento de contigüidad, y lo que el tiempo de deterioro, digamos, el daño que me ocasiona, es prácticamente insignificante. Solo una pérdida de rendimiento de un 1%. ¿Ok? Bien. Bueno, esto lo vamos a ver después. Así que, ¿alguna consulta, duda o comentario? Por ahora nada, profe. Bueno, ¿todo bien entonces? Bien, profe. Venimos bien. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a terminar por hoy acá. Seguimos la semana próxima. Y todos estos temas forman parte del segundo parcial, ¿no? Los que tengan más de 60 puntos, todavía no revisé, pero están aprobados en el parcial. Y los que tengan menos van a recuperatorio. Supongo que ustedes tienen acceso a las notas, ¿no? Sí, la indicaba Sí, una vez que profe. terminamos el parcial automáticamente. Perfecto. Hay un caso particular que lo acabo de ver, lo vi hoy antes de comenzar la clase, que tenía algo así como 59 con 70 y pico, o 80 y pico, 90 y pico, no sé. Como eso lo redondeamos, cae justo en 60. ¿Está bien? O sea, está aprobado. Sí, bueno, gracias, profe. Sí, era yo. A mí me pasó eso. Bueno, quedaste en el límite. Ahí, muy en el límite, tal cual. Bueno, muy bien. Gracias, profe. Nos vemos entonces la semana próxima. Hasta luego. Hasta